Hola chicos, les saluda Antonio Aliaga y continuando con nuestra secuencia, en nuestro curso de estadística a nivel preuniversitario veremos análisis combinatorio, que corresponde a variaciones y combinaciones. Empezamos. Hasta aquí hemos visto lo que son las permutaciones, tanto lineal, circular y lineal con repeticiones. En el caso de las variaciones vendría a ser como una especie de generalización. ¿Por qué? En el caso de las permutaciones nos daban n elementos y esos n elementos teníamos que trabajarlos todos. En el caso de las variaciones tenemos n elementos, pero vamos a formar grupos de k elementos. Entonces de esta manera nosotros generalizamos un poco más. Veamos la definición. Las variaciones son distintos arreglos de k elementos que se pueden hacer con los n elementos de un conjunto dado, en donde cada formación se diferencia de la otra en el orden de colocación de los elementos, en la naturaleza de al menos uno de ellos o en ambas cosas a la vez. Algo que les voy adelantando es que en las variaciones es muy importante el orden. Las variaciones pueden ser de dos tipos, sin repetición y con repetición. Veamos las variaciones ordinarias o variaciones sin repetición. Se llama variaciones ordinarias de n elementos tomados de k en k, donde n es mayor o igual que k a los distintos grupos formados por k elementos, de forma que no entran todos los elementos, sí importa el orden, no se repiten los elementos. Bien, si nos dan n elementos y voy a formar grupos de k en k, donde k es menor que n, entonces es evidente que no van a entrar todos los elementos. Anticipamos que en las variaciones importa el orden. Si nosotros vemos que en el ejercicio es importante el orden, entonces estamos hablando de una variación. Y como su propio nombre lo dice, no se repiten los elementos. La operación matemática que vamos a realizar en este caso es la variación de n elementos tomados de k en k, arriba n factorial y abajo n menos k todo factorial. Hagamos una observación y de esta manera nosotros demostramos que la variación ya empieza a generalizar la permutación. Si n es igual a k, entonces es una permutación, de hecho lineal. A ver, comprobemos. La variación de n elementos tomados de k en k, pero en este caso k va a ser igual a n. Entonces aquí tendremos arriba n factorial y abajo n menos k, pero k es igual a n, entonces será n menos n factorial. Por definición, n menos n es 0 y el factorial de 0 es 1. Y arriba tenemos n factorial. Finalmente, de aquí nos queda n factorial. ¿Y qué era n factorial? Era la operación que utilizábamos para las permutaciones lineales. Vamos con un ejemplo para ver cómo aplicamos la variación sin repetición. Se tienen los dígitos 1, 2 y 3. ¿Cuántos números de dos cifras diferentes se pueden formar con dichos dígitos? Veamos la solución. Vamos a hacerlo primero manualmente, ya que son números pequeños, podemos hacerlo manualmente. Entonces, los números de dos cifras diferentes que podemos formar con los dígitos 1, 2 y 3 son 12, 21, 13, 31, 23, 32. Aquí puedes observar que el orden importa, no es lo mismo 2 y 3 que 3 y 2, ya que el primero es 23 y el segundo es 32. Pero ¿cómo lo haríamos utilizando la fórmula? A ver, tengo el n, vendría a ser 3 elementos, y el k vendría a ser 2. Es decir, de esos 3 voy a tomar de 2 en 2 para formar los números. Y sería variación de 3 con 2 sería igual a 3 factorial dividido entre 3 menos 2 factorial. Operando ello obtenemos como respuesta 6, y si comprobamos con lo que hicimos manualmente, efectivamente son 6 números. Obviamente el desarrollo que vamos a hacer es esto de acá, nada más. Ejemplo número 2. A un concurso literario se han presentado 10 candidatos con sus novelas. El cuadro de honor lo conforman el ganador y un accessit. ¿De cuántas maneras se podría formar el cuadro de honor? Veamos la solución. Entendamos accessit como un segundo puesto y tenemos 10 candidatos. De ellos 2 van a salir 2 ganadores, ¿no? Bueno, el ganador principal y su accessit. Entonces, identifiquemos n y k. N vendría a ser 10 porque tenemos 10 candidatos disponibles, pero solo de ellos 2 serán los que estarán en el cuadro de honor. Entonces K es 2. Luego realizamos la operación variación de 10 con 2, 10 factorial arriba, 10 menos 2 abajo,
factorial y desarrollando esto obtenemos como respuesta 90. Ahora veamos variaciones con repetición. Se llaman variaciones con repetición de n elementos tomados de k en k a los distintos grupos formados por k elementos, de manera que no entran todos los elementos si n es mayor que k. Sí pueden entrar todos los elementos si n es menor o igual que k. Sí importa el orden y sí se repiten los elementos. Muy bien, evaluemos. No entran todos los elementos si n es mayor que k, es decir, los grupos que voy a formar son menores o más pequeños que los elementos disponibles. Por ejemplo, tengo 5 elementos de los cuales voy a formar grupos de 3 en 3. Ahora, pero se puede dar el caso donde tengo n elementos y los grupos que voy a formar son mayores, es decir, por ejemplo, si yo tengo 5 elementos pero los grupos que debo formar son de 7 o de 8, si te das cuenta son mayores que 5. ¿Y habrá un caso así? Sí. Te adelanto un ejemplo. Supongamos que en una cierta panadería tiene pasteles de 3 sabores y yo tengo dinero para comprar 5. Entonces necesariamente para comprar mis 5 pasteles voy a tener que por lo menos uno de ellos repetirlo para poder hacer mi compra, ¿verdad? Luego, en el caso de si importa el orden, recuerda que a las variaciones siempre le importa el orden. Y si se repiten los elementos, ya que, como su propio nombre lo dice, son variaciones con repetición. Vamos a repetir elementos. La operación matemática que vamos a hacer es la variación con repetición de n tomados de k en k es igual a n elevado a la k. Veamos un ejemplo. Ejemplo número 3. Se tienen los dígitos 1, 2 y 3. ¿Cuántos números de 2 cifras se pueden formar con dichos dígitos? Fíjense que se parece mucho al ejemplo número 1. La gran diferencia está en que en el ejemplo número 1 me decían que los dígitos debían ser diferentes. En este caso no me están restringiendo ello. Vamos a hacerlo manualmente y tenemos que, aparte de los 6 números que vimos en el ejemplo 1, en este caso puedo considerar al 11, al 22 y al 33. ¿Por qué? Porque puedo repetir los elementos. No me han restringido ello. Ahora, si yo lo quiero realizar utilizando la operación matemática que acabamos de ver, la variación con repetición de 3 con 2 sería 3 al cuadrado. Eso me da 9. Y si tú te das cuenta, en el desarrollo manual, efectivamente tenemos 9 números. Recuerda que al final la idea es que nosotros solo apliquemos este desarrollo. Ejemplo número 4. ¿Cuántos números de 3 cifras se pueden formar con los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5? Veamos la solución. Observamos que n es 6, tenemos 6 números disponibles, pero aquí hay que hacer otro detalle. Tenemos que separar el número en 2 bloques. Recuerda que el número debe ser de 3 cifras. ¿Y por qué en 2 bloques? He separado el primer bloque de un solo dígito, el segundo bloque de 2 dígitos. El primer bloque, que es de un solo número o de un solo dígito, lo puede ocupar solo uno de 5 dígitos, no los 6. ¿Por qué? Porque un número no comienza por 0, es decir, no vamos a considerar al 0. Y nosotros por aritmética ya sabemos por qué. Entonces en esta ubicación de color rojo solo puede ir o el 1, o el 2, o el 3, o el 4, o el 5. Entonces estamos hablando que tenemos 5 elementos disponibles y de ellos tomaremos 1. N es 5, K es 1. El segundo bloque, que es de 2 números o 2 dígitos, lo puede ocupar cualquier dígito. Ahí no tengo restricciones, incluso puedo trabajar con el 0. Entonces n vuelve a ser 6 y k es 2 porque voy a tomar 2 de esos 6 números para este bloque de 2 dígitos. Finalmente, utilizando el principio de multiplicación, como voy a hacer ambas cosas necesariamente, el primero es una variación de 5 con 1 y el segundo es una variación con repetición de 6 con 2. Variación de 5 con 1 nos da 5 y variación con repetición de 6 con 2, 6 al cuadrado, lo que me da una respuesta de 180. Vamos con las combinaciones. Se llama combinaciones de n elementos tomados de k en k a todas las agrupaciones posibles que pueden hacerse con los k elementos. Las combinaciones también pueden ser sin repetición y con repetición. Veamos combinaciones sin repetición. Se llama combinaciones sin repetición de n elementos tomados de k en k, n es mayor o igual que k, a todas las agrupaciones posibles que pueden hacerse con los k elementos, de forma que no entran todos los elementos, no importa el orden, no se repiten los elementos. Evaluemos. No entran todos los elementos. Claro, tengo n elementos disponibles, pero los grupos que voy a formar de k elementos son más pequeños que n, entonces no van a entrar todos los elementos. Luego, una diferencia importante entre las combinaciones y variaciones es que en las variaciones
importa el orden, en cambio en las combinaciones no importa el orden. Esta es la manera principal en la que nosotros podemos discriminar. Una pregunta común del estudiante es decir, ¿cuándo uso variación y cuándo uso combinación? La diferencia principal es que si tú ves que en el ejercicio es importante el orden, usamos variación. Pero si tú ves que en este ejercicio no es importante el orden, usamos combinación. Y finalmente, no se repiten los elementos. Su propio nombre lo dice, combinaciones sin repetición. La notación para las combinaciones tenemos 3 disponibles, de las cuales vamos a usar este CNK en el medio. El primero está casi en desuso y el último, el tercero, es una notación que se utiliza bastante en álgebra superior. La operación matemática que vamos a realizar es combinatoria de n en k es igual a n factorial, arriba y abajo k factorial, multiplicado con el factorial de n menos k. Veamos un ejemplo. Un grupo de alumnos de la Facultad de Ciencias requieren ser evaluados en matemática por una comisión formada por 2 profesores. ¿De cuántos modos podrá ser compuesta tal comisión si en esta facultad existen 5 profesores de matemática? Muy bien, veamos la solución. Observamos que n es 5, ya que el número total de profesores es 5 profesores de matemática, pero de ellos solo necesitamos 2. Ya que solo ellos 2 van a hacer una evaluación. Recuerda que van a hacer la misma función, entonces no importa el orden en que lo escojamos. K es 2, ya que la comisión es de 2 profesores, y luego aplicamos el combinatorio de 5 con 2. 5 factorial arriba, abajo 2 factorial, multiplicado con el factorial de 3. Operando ello nos da 10. Esa es la respuesta. Ejemplo número 6. Un estudiante dispone de una biblioteca con 12 libros. ¿De cuántas maneras podrá realizar una selección de 5 libros cuando A. Un determinado libro sea incluido siempre. B. Un determinado libro sea excluido siempre. Evaluemos. Recuerda que tenemos que la biblioteca dispone de 12 libros. Esto vendría a ser el N. Y va a hacer una selección de 5 libros. Esto vendría a ser el K. Pero tenemos otras restricciones. En el primer caso, un determinado libro va a ser excluido siempre. Veamos cómo lo resolvemos. En la parte A, si queremos que un libro esté siempre incluido en cada selección, tendremos que escoger solo 4 de los 11 restantes. Claro, esta X simboliza el libro que se va a escoger siempre. Ahora, ese libro se escogió de los 12, entonces de los 11 que quedan, vamos a seleccionar 4. Para completar mi selección de 5. Entonces, por ello el número de maneras con n igual a 11 y k igual a 4 sería el combinatorio de 11 con 4. Desarrollando ello, obtenemos como respuesta 330. En el caso B sería así. Si queremos que un determinado libro no participe en la selección, tendremos la posibilidad de seleccionar 5 libros de los 11 restantes. Es decir, esta X simboliza el libro que no lo vamos a escoger nunca. Lo estamos discriminando, ¿no? Entonces todavía tengo los 5 disponibles de los 11 restantes. Por ello, el número de maneras será con n igual a 11 y k igual a 5. El combinatorio de 11 con 5, desarrollándolo, nos da como respuesta 462. Finalmente, muchachos, combinaciones con repetición. Se llama combinaciones con repetición de n elementos tomados de k en k a todas las agrupaciones posibles que pueden hacerse con los k elementos, de forma que no entran todos los elementos si n es mayor que k, pero sí pueden entrar todos los elementos si n es menor o igual que k. No importa el orden y sí se repiten todos los elementos. Bien, evaluemos. No entran todos los elementos si n es mayor que k. Es decir, tengo n elementos, pero los grupos que voy a formar de k elementos son más pequeños que estos n elementos. No entran todos, pero sí pueden entrar todos si es que los grupos que yo voy a formar son más grandes que los elementos disponibles. Entonces, debo repetir por lo menos uno de ellos. Hasta aquí esto es muy parecido a lo que vimos en variación, pero recuerda que la gran diferencia está en que variación importa el orden y en las combinaciones no importa el orden. Y sí se repiten los elementos, ya que su propio nombre lo dice, combinaciones con repetición. La operación matemática que vamos a realizar es el combinatorio con repetición de n tomados de k en k será arriba n más k menos 1, todo factorial, abajo k factorial por el factorial de n-1. Esta es la operación matemática que vamos a realizar. Veamos un ejemplo de cómo se usa esa ecuación. En una pastelería hay 6 tipos distintos de pasteles. ¿De cuántas formas se pueden elegir 4 pasteles? Llevándolo a la vida real, de repente podemos decir, en la panadería de mi esquina venden 6 tipos de pasteles, 6 sabores distintos, pero yo tengo dinero para comprar 4.
no hay nada que me impida de que yo pueda comprar esos 4 del mismo sabor, es decir, puedo repetir. O 2 sabores diferentes. La cosa es que no hay ninguna restricción y sí se puede repetir, y no importa en qué orden los compremos. Veamos la solución. Observamos que no nos restringen de que se puede repetir pasteles. Luego será el combinatorio de tengo 6 tipos distintos disponibles, el n es 6, pero yo solo voy a comprar 4, k es 4. Combinatorio con repetición de 6 con 4 será arriba el factorial de 6 más 4 menos 1 y abajo 4 factorial por el factorial de 6 menos 1. Desarrollando esto obtenemos como respuesta 126. Bien, finalmente veamos estas propiedades, como por ejemplo que el combinatorio de n con n es 1, el combinatorio de n con 1 es n, los combinatorios complementarios se les llama a combinatorio de n con k igual a combinatorio de n con n menos k, siempre son iguales. Y finalmente el combinatorio de n con k más combinatorio de n con k más 1 siempre nos dará combinatorio de n más 1 con k más 1. Recuerda que estas son las propiedades que más vamos a utilizar en tu curso de álgebra, ya estarás viendo más propiedades. Y este cuadro comparativo lo construí para que ustedes puedan tenerlo a disposición. Una dificultad común del estudiante es en qué momento uso permutación, en qué momento uso variación o en qué momento uso combinación. Son 3 preguntas que tú debes hacerte para poder definirlo. Primera pregunta, ¿importa o no importa el orden? Segunda pregunta, ¿entran o no entran todos los elementos? Y tercera pregunta, ¿se repiten o no se repiten los elementos? Una vez respondido estas 3 preguntas, ya tú podrás definir cuál de todas ellas podrás usar. Es decir, permutación lineal, permutación circular, permutación lineal con repeticiones, variaciones sin repetición, variaciones con repetición, combinaciones sin repetición, combinaciones con repetición. Y aquí a la derecha sus respectivas fórmulas. Muy bien, esto espero que haya sido de mucha ayuda y continuamos con los ejercicios. Muchas gracias.